Bueno, pues bienvenido o bienvenida a Rizoma, este podcast donde te voy a presentar ideas a personas y a filosofía. Este es el segundo episodio y me he dado cuenta de que no me he presentado. Yo soy Mauricio Rodríguez y este podcast tiene una intención de expandir la cultura, de mostrarte, digamos, la filosofía, de mostrarte técnicas, de mostrarte ideas, de mostrarte cultura en general. Además de que, por otra parte, intenta presentarte a personas de las cuales podemos aprender y me interesa aprender. Entonces es un podcast que no va dirigido como a desarrollo personal, tampoco es coaching, porque de seguro hay muchas personas que hacen esto mejor. Entonces, este podcast está basado en aplicar la filosofía a tu vida y a tu diario vivir, ¿no? Entonces, por eso que en este episodio se me ha ocurrido explicarte qué significa la palabra rizoma y por qué tiene el título del podcast. El contenido, el significado del rizoma a nivel filosófico es un poquito más complicado de lo que parecería, no es una palabra que he escogido al azar y que porque suena bien le he puesto. Entonces me gustaría que en este episodio prestes un poquito de atención a un tema que va a ser filosófico. Y voy a intentar no liarme mucho y voy a basarme en los conceptos básicos para que tú te puedas enterar de qué es un rizoma, ¿no? Dicho esto, vamos con el tema, ¿no? Soy Mauricio Rodríguez Barros y esto es Rizoma, el podcast donde te presento ideas, técnicas y a personas, además de la filosofía. Vamos a empezar viendo qué es lo que significa rizoma. Para empezar el podcast, te quisiera contar de que el nombre no ha sido puesto al azar, ¿no? Sino que tiene una contundencia de que esta filosofía tiene que llevarse a la práctica y básicamente eso es lo que va a ser el podcast. El concepto de rizoma se va a llevar a la práctica en el transcurso de este podcast. Entonces veamos qué significa rizoma según la Real Academia Española. Según la Real Academia Española, rizoma es un tallo horizontal y subterráneo como el del lirio común. Es una definición bastante básica, así que he buscado otra, la cual está en Wikipedia, que es un poco más rica en concepto, ¿no? Pero básicamente el rizoma es un concepto de la biología. La palabra nace de la biología ya que se refiere a un tubérculo, una papa, podemos decir, o a un crecimiento subterráneo. Veamos qué dice Wikipedia. En biología, un rizoma es un tallo subterráneo con varias yemas que crecen de forma horizontal, emitiendo raíces y brotes herbáceos de sus nudos, los cuales cumplen la función de órgano reservante de nutrientes. Bien, los rizomas crecen indefinidamente, eso es muy importante. En el curso de los años mueren las partes más viejas, pero cada año producen nuevos brotes. De este modo pueden cubrir grandes áreas de terreno. Sus ramas engrosadas suelen presentar entrenudos cortos, tienen catáfilos incoloros y membranáceos, raíces adventicias y yemas. Como podemos ver en la explicación, te lo dibujo. Un rizoma tiene las características, primero nos dice que está bajo la tierra y que crece horizontalmente, ¿no? Que crece horizontalmente y a veces partes del rizoma mueren y algunas se van desarrollando de diferente manera. Bueno, ¿qué podemos hacer para entender mejor el rizoma, ¿no? ¿Qué es el rizoma en realidad? A partir del concepto de biología que hemos visto, el rizoma en filosofía es una noción de conocimiento que los filósofos Gilles Deleuze y Félix Guattari, en realidad Guattari es psicoanalista, escriben a dos manos
una obra que se llama Capitalismo y Esquizofrenia. Esta obra está dividida en dos. El primer libro se llama El Antiedipo, la cual está escrita rizomáticamente, un poco más esquizofrénicamente, y el otro es Mil Mesetas, donde el primer capítulo se llama justamente Rizoma. ¿Qué nos dice el capítulo? La verdad es que te invito a leerlo porque es una especie de nueva concepción del paradigma de pensamiento que se diferencia del pensamiento clásico, digamos, de la filosofía como de cualquier pensamiento. Ahora, para poder entender esto, vamos a hacer una analogía, porque esto nos ayuda a entender muchas cosas y aplicarlas, digamos, ayuda en ciencias sociales, nos ayuda en el arte, en la arquitectura, en el cine, en relaciones sociales, políticas. Básicamente debería ser aplicable, ¿no? Y lo vamos a aplicar en el podcast, recuerda. Entonces, esta noción de crecimiento, te voy a hacer una analogía acá con un árbol. Un árbol, si nosotros tenemos en cuenta que es así, tiene unas raíces donde podríamos decir que ese es el centro del árbol, ¿no? Luego el tallo viene a ser un crecimiento lineal, ascendente, y después tenemos las ramas, y después de las ramas tenemos las frutas, digamos, o las flores, ¿no? Entonces, como podemos ver, el árbol mismo, al estar enraizado, nos presenta una tipología fija, que no se mueve. Ese es el concepto lineal que se tiene de un árbol, ¿no? ¿Qué pasa con el rizoma? El rizoma, si bien se refleja en la parte exterior de la tierra, como algunas plantas sin orden, crece a partir de nodos y se van uniendo nodos con nodos, puntos con puntos, y estos van creciendo no aleatoriamente, tampoco en forma caótica, sino en base a las necesidades de la tierra, ¿no? Deleuze nos va a decir, conjuntamente con Guattari, que esta estructura de rizoma no necesariamente tiene un fin. Es más, el fin de un rizoma puede volver al principio del rizoma, donde ha empezado y se ha generado, digamos. Entonces es una estructura ya compleja, que no es una estructura lineal, por una parte, es una estructura que va más abarcando, digamos, el terreno, va más superficial, es más compleja que una raíz. La raíz simplemente crece en ciertas direcciones, se puede predecir. En cambio, el rizoma no se puede predecir. Entonces, ¿qué pasa con un árbol? El árbol está fijo, está quieto, no se mueve. Esa es una noción que vamos a tomar en contraste, en contra del rizoma. El rizoma en realidad nos llama a un movimiento y a un crecimiento que Deleuze nos va a mencionar en sus libros, en ambos, como flujos. Los flujos viene a ser cómo fluimos, ¿no? Cómo fluyen en este caso los puntos, cómo van creciendo y se van ordenando. Sin embargo, el árbol solamente crece en una posición que se puede predecir. Sin embargo, un rizoma, por ejemplo, se puede cortar un pedazo de ese rizoma y ponerlo o plantarlo en otro lado, y este va a seguir creciendo. Es una organización que, a final de cuentas, a nivel conceptual y filosófico, nos va a mostrar lo que significa la libertad de fluir y no estancarse como un árbol, no enraizarse. Entonces, esta diferenciación de rizoma en cuanto a lo que viene a ser un pensamiento que es estático, quieto, enraizado, como el árbol, mejor dicho, se contrasta con el rizoma, que es nómada, que puede estar en cualquier lado y que fluye. A diferencia del árbol, el árbol no fluye, el rizoma sí fluye. Y esto busca, digamos, reflexionar y mostrar el tema de la libertad, ¿no?
esta nueva noción de mostrar el conocimiento se va a referir por una parte, como ya hemos visto, al concepto biológico y por otra al tema, digamos, de la percepción que tenemos en relación a que no existe ningún centro en su desarrollo y tampoco es lineal. Podemos, además de ver un árbol, poner otro ejemplo. A ver, mira, te lo dibujo acá. En la arquitectura clásica se tenía este tipo de conformación de edificios que eran, tenían, digamos, un podio, una especie de losa o elemento superior donde se tenía que subir. Estaban las columnas y existía, digamos, un fin, un techo, ¿no? Una cumbrera. Y esta estructura es la clásica, donde se puede ver que existe una simetría, existe un orden. Sin embargo, en arquitectura podríamos ver que actualmente existen generaciones formales y de estructuras arquitectónicas espaciales que no tienen esta jerarquía de podio, digamos, ¿no? Y que pueden meterse bajo la tierra, pueden crecer y pueden conformar espacios de distinta manera. Ahora, el filósofo Gilles Deleuze y el psiquiatra Guattari pertenecen a la época de la posmodernidad. En la posmodernidad, el aporte artístico por Foucault, Derrida y demás ha sido muy importante, pero tiene otra connotación en el tema social. Sin embargo, como este podcast está interesado en el arte, en la estética y en la creatividad y creación, nos sirve más enfocarnos por ese lado. Pero en márgenes generales, la posmodernidad se caracteriza por más o menos destruir la cultura clásica, destruir el orden clásico e imponer uno nuevo. En el arte podemos ver desde Duchamp cuando él intenta romper el arte poniendo un elemento de urinario, el cual no tendría que tener sentido, pero sin embargo ahora sí lo tiene, ¿no? Ahora sí cobra sentido el urinario como objeto de arte, ¿no? Entonces, el caso de estos filósofos es muy parecido al de Duchamp en el arte. Ellos plantean una especie de demolición de las concepciones que nosotros tenemos clásicas de lo que viene a ser el conocimiento, y lo representan como este árbol, ¿no? Que es algo estático, está enraizado y no se mueve. Para que nosotros un poquito más desglosemos el tema, cuando un árbol está enraizado o un edificio está quieto y no es nómada, podríamos llamar a lo que los autores nos dicen territorialización y desterritorialización. Es un concepto, son dos conceptos. La territorialización es, más o menos podríamos hacer la analogía aquí, físicamente para que se entienda, con el árbol, ¿no? Que está territorializado. Y la desterritorialización viene a ser el movimiento que surge en el rizoma al crecer de manera fluida y libre, digamos, ¿no? No tiene una estructura formal. Entonces, este concepto de territorialización y desterritorialización es un poquito más complejo porque nos puede estar hablando de personas, por ejemplo, ¿no? Hay un ejemplo del beso, por ejemplo, cuando una persona se encuentra con otra, cada una está territorializada. Y si una le da un beso a otro, está generando un proceso de desterritorialización y se está uniendo a la otra. Entonces, de no haberse desterritorializado, no habría podido lograr el beso. Entonces, es un concepto bastante amplio, pero por ahora nos sirve, digamos, entenderlo como que la territorialización es algo quieto, fijo, enraizado, bastante claro, y la desterritorialización viene a ser la ruptura de esto y tener un esquema, digamos, de multiplicidad. Lo que viene a conformar el rizoma es multiplicidad, ¿no? Entonces, estos autores nos van a plantear 6 principios, de los cuales
digamos, son característicos, el rizoma se caracteriza, ¿no? El principio número 1 y 2 se llama el principio de conexión y heterogeneidad. Entonces ahí estamos hablando de que si existe una red de conexiones, de puntos de conexión, puede un punto conectarse con otro, y este a su vez puede conectarse con otro, y a su vez puede volver al principio, y a su vez este puede arrancar a un lugar y morir, y tal vez esta rama que ha muerto puede generar otro punto, el cual se junte con otro que se generó de otra rama. Entonces es digamos, un sistema complejo, ¿no? El tercer punto es el principio de multiplicidad. Acá es donde resaltan los autores de que no existe una unidad, no existe un centro, tampoco existe una linealidad en el tema de rizomas, ¿no? Sino más bien existe una multiplicidad. ¿Y cómo entendemos la multiplicidad? Como que no tiene sujeto ni objeto. Imaginemos, por ejemplo, una lluvia. Podemos ver que pareciera que tenemos gotas que son iguales, pero no son iguales. Tenemos una multiplicidad de gotas cayendo, chocando con el suelo, pero cada gota en sí tiene una identidad propia. Cada gota en sí es diferente a la otra. Entonces, en la multiplicidad existe, digamos, una diferenciación de relaciones, ¿no? Cada relación de gota con gota es distinta, ¿no? Más o menos para poco ampliar el concepto. El punto 4 es el principio de ruptura del significante. Y esto nos puede decir que, digamos, en la cultura clásica, o digamos con el ejemplo del árbol, no se lo puede romper, y el árbol, si se lo saca, las raíces quedan, de pronto puede crecer un árbol, tal vez. Pero en el caso del rizoma, el hecho de destruir un rizoma puede generar más conexiones, puede generar otras conexiones que estén, digamos, necesitadas de las condiciones en las cuales está creciendo el rizoma. Entonces, podríamos decir que la linealidad se rompe, la del árbol, y se genera una especie de malla, ¿no? Eso ahorita vamos a ver. Y el punto número 5 y 6 es el principio de calco. Ellos lo definen como calca, ¿no? Es como calcar. Y el otro es la antigenealogía. Entonces ahí existe el tema de calcar en psiquiatría, por ejemplo, cuando se veía un paciente hace muchos años. Se hacía coincidir un perfil. Es más, creo que ahora se hace en algunos casos, ¿no? Entonces esta persona tiene tales síntomas, coincide con el perfil psiquiátrico, entonces tiene esta enfermedad psiquiátrica, punto, ¿no? Esto es lo que trata de romper el rizoma, el no tener este tipo de, digamos, de referencia al cual se la pueda pegar. Es como una calca. Ellos plantean que en vez de calcar y de, digamos, ver a un paciente con ciertas características, las cuales se van a calcar a una estructura que no se va a mover, que va a definir a una persona, ellos prefieren, en vez de llamar calco, llamarle mapa. ¿Y qué es el mapa? El mapa se construye y se adapta. Entonces, en el caso psiquiátrico, al ver al paciente, debería cada paciente ser diferente, ¿no? El caso que ellos ponen como ejemplificación en su primer libro, en el Antiedipo, es el tema de la esquizofrenia, ¿no? Para ellos, el esquizofrénico es más libre que la persona que es considerada sana, porque él no tiene restricciones de ningún tipo, no tiene restricciones sociales, no hay personas que le digan qué hacer o no hacer. Él solo fluye, tiene esquizofrenia, entonces no tiene ninguna restricción. Generalmente es social, pero acá es un poco más compleja, pero ahorita no nos conviene entrar en ese tema, ¿no? Ahora, una vez que tenemos estos 5 principios, podemos ver la diferenciación de redes. Mira, la primera red es una red central, donde todo confluye en un punto central, como en este gráfico.
La segunda red es la de distribución, que puede ser una malla. En arquitectura se ve bastante esto, pero puede ser una enredadera, puede ser otro tipo de relación de conexiones, pero que sí o sí un punto se conecta con otro y este con otro y se cierra el círculo. Sin embargo, una red compleja, la que es característica del rizoma, es como esta, que si bien tiene un inicio, puede generarse otro tipo de relaciones, otro tipo de conexiones entre puntos y puntos. Se generan conexiones de diferente índole, como en este gráfico. Como puedes ver, no se puede predecir esto, es una especie de conexiones de puntos en los que no hay correlación, no se podría saber cómo va a crecer esta red. Es una red espontánea y por lo tanto libre, ¿no? Entonces, esta red la podemos ver actualmente como ejemplo en las redes sociales. Digamos, cuando una persona tiene ciertos amigos, otra persona tiene otro tipo de amigos y ambas tienen amigos en común. Entonces se relacionan por los amigos en común y estos amigos en común tienen otros tipos de redes y estos se van a relacionar con otros, ¿no? Entonces es un poquito más complejo de poder ver y analizar el tema de redes complejas, ¿no? Y las redes sociales son así, son asimétricas, no son predecibles, ¿no? Otro ejemplo puede ser una red de aviones, donde si tenemos, digamos, una red distribuida, podría ser, digamos, de que cada país tenga conexión con el otro y así no tendríamos que hacer una escala. Por ejemplo, si yo voy a ir a Europa, no tendría que hacer una escala en Miami y de ahí directo en Europa, o a España, ¿no? No tendría que tener en una red distribuida, yo tendría que tener el viaje directo a España, directo a Asia, directo a Chile, directo a cualquier lado, ¿no? Pero eso no sucede. Lo que sucede es que nosotros tenemos que hacer ciertas escalas para llegar a los países donde estamos viajando. Entonces estas redes complejas, como ves en este gráfico, pueden reflejar lo que es el rizoma por la complejidad digamos, de conexión entre puntos. Creo que este gráfico es bastante claro porque además digamos, aclararnos cómo están hechos los viajes de los aviones, nos aclara cómo nosotros como seres humanos hemos ido construyendo esto y cómo es nuestra naturaleza la de construir las cosas de esta manera compleja. Y si bien hemos construido redes en un pasado, digamos, centralizadas, distribuidas, podemos ver, digamos, en los países, digamos, españoles o la colonia que vino aquí en América Latina, que los centros urbanos de las ciudades estaban diseñados como una cuadrícula, que la idea que se tenía era de que la espontaneidad no exista y de que se plantee una tabla rasa con un orden establecido, no una cuadrícula. Esta cuadrícula puede venir a ser una red o bien centralizada o mejor distribuida, ¿no? Entonces es una imposición de orden clásico, clásico es la palabra, ¿no? Entonces la red compleja, acá en la ciudad de La Paz, por ejemplo, podemos ver que existen las dos. Existe el centro urbano, está digamos ordenado como una cuadrícula, pero saliendo de eso, casi el 80-90% de la ciudad es espontánea. Entonces esta espontaneidad es compleja, tiene relaciones que no son predecibles, que no son distributivas, no son centralizadas, y ahí podemos ver, digamos, la libertad que tiene el ser humano, que hemos tenido a construir la ciudad de esa manera, ¿no? Y por qué no hacerlo, digamos, de manera distribuida. ¿Por qué no ha continuado el centro urbano de manera distribuida? Porque no somos así, nos diría Deleuze, ¿no? Otro concepto para un poquito ya afianzar al final es el agenciamiento, que es lo que te decía de la territorialización.
Ellos le llaman agenciamiento, ¿no? Que es tu primer lugar territorial, es tu lugar antes de dar el beso, es tu lugar antes de viajar, tu lugar antes de salir, digamos, ¿no? Podríamos decir, es tu lugar antes de volverte un rizoma. Si no te desterritorializas, te quedas enraizado como el árbol. Si te desterritorializas, puedes crecer, fluir, viajar y besar, ¿no? Básicamente. Entonces es un organismo que va más allá de del simple comportamiento, ¿no? Con el territorio creo que se entiende un poco más, ¿no? Y con el beso es un poco de salir de uno, ¿no? Es desterritorializarse y unirse a otra persona, ¿no? Y todo esto en la teoría de Lesiana viene a ser un flujo, porque si tú eres una persona, digamos, que está enraizada y no tiene la aventura de moverse libremente, de pronto no fluyes, de pronto no quieres fluir, estás organizada en una estructura social que no te va a permitir fluir. En cambio, una persona que fluye y se mueve, digamos, no arbitrariamente, sino puede ser por los deseos que tenemos movernos, o también puede ser, digamos, por la libertad que existe en movernos y generar conexiones. Entonces, este vendría a ser otro concepto que tendría que tener la relación con la libertad, ¿no? Es muy debatible, es un tema muy amplio de la libertad, pero ese es el objetivo de Deleuze, plantear, tratar de vivir lo más libre posible, ¿no? Y esto lo va, digamos, mostrar como una herencia filosófica de Spinoza, ¿no? Y el tema de la potencia, Spinoza con el flujo, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos los principios de lo que es un rizoma, ya tenemos los conceptos biológicos, tenemos los principios, sabemos que un rizoma se conecta aleatoriamente o por el deseo o por las necesidades que deberían surgir. Y el rizoma es no lineal, es múltiple, no existe un final porque puede seguir creciendo, se le puede quitar un pedazo y esto va a seguir creciendo. Es decir, no existe un final en sí, sí puede acabar, ¿no? Pero puede seguir creciendo, puede continuar su unión con otros puntos, ¿no? Ahora, ya que tenemos un poco clara la idea del rizoma, te dejo pensar si tú eres un rizoma o eres un árbol, ¿no? Si tienes la estructura de árbol o si tienes la estructura de rizoma. Si tú eres una persona que no va a moverse, que es segura, que es segura y no va a arriesgarse, digamos, puede ser árbol. Pero si eres una persona que se arriesga, que fluye, digamos, por sus pasiones, deseos, eres un rizoma, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es hay una especie de imperativo deleuziano que nos dice, era sed rizoma, no raíz. Ese es el imperativo deleuziano, ¿no? No estoy tan seguro de que sea un imperativo moral, como muchos lo dicen, pero sí, el sintagma ya nos dice, ¿no? Haced rizoma, no raíz. Esto quiere decir que nos está diciendo que fluyamos, nos está diciendo que al fluir hagamos conexiones, que si estamos estáticos nos desterritorialicemos y de pronto volvamos a territorializarnos. Y que si tenemos raíces profundas, nos movamos, hagamos una desterritorialización como el rizoma, nos movamos por flujos y de pronto volvamos a la raíz. Es posible, pero no quedarnos en raíz. Ese es el punto, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, digamos, esto viene a ser el rizoma. Si tú lees el primer capítulo de 1000 mesetas, que se llama Rizoma, vas a ver que se ha escrito como
un rizoma múltiple es escrito a dos manos, como lo dicen ellos, es decir, o sea, cada uno escribía por su parte en notas, cada quien escribía y se han ido uniendo. Lo que ha ido pasando es que ellos han fluido, han ido escribiendo sin ninguna coerción, sin ninguna restricción de por medio, ¿no? Incluso hay una crítica al principio de lo que es un libro y debería ser un libro, ¿no? Y que un libro no debería ser estático, no debería tener capítulos. Entonces nos dice, el rizoma debe fluir. En el libro no debería tener capítulos. En el caso de 1000 mesetas justamente se llaman mesetas, no capítulos. Según ellos tú puedes leerlo, el capitalismo y esquizofrenia, 1000 mesetas, puedes leerlo como quieras, desde el principio, desde el final, desde el medio, más o menos como Cortázar nos los propone. Pero sí o sí tienes que leer el final, ¿no? Al final, ¿no? Ese es más o menos algo, lo imperativo del hecho que nos ponen, y un poco contradictorio en mi punto de vista. Entonces, esa es, digamos, la estructura rizomática que nos plantean. El hecho de tener libertad, de fluir, y yo creo que eso es lo máximo que podemos hacer, ¿no? Entonces, este es un podcast, ya más o menos finalizando esto, que se va a basar en un rizoma, que va a ser un rizoma. Es decir, hoy te puedo hablar del rizoma, de la filosofía de Deleuze, y mañana, la próxima semana, tal vez te pueda presentar un tema de psicología, o tal vez la próxima podemos hablar de moral, o tal vez, no sé, va a depender del rizoma que estoy armando en este podcast, ¿no? Y también las entrevistas, quiero que el podcast esté lleno de entrevistas para que nosotros podamos aprender de otras personas, ¿no? Considero importante también, ya un poco saliendo del tema de lo que es el rizoma, la filosofía socrática. Sócrates entendía que la filosofía tenía que ser aprendida del ser humano, del hombre, es decir, de la persona con la que se hablaba, ¿no? Entonces él aprendía de las personas, ¿no? Y me parece que eso se ha olvidado mucho. Estamos muy encasillados a veces con que el maestro es el único que puede enseñar, y creo que la filosofía práctica es la que incluso la hacemos día a día, al preguntarnos cosas que no entendemos el porqué, al plantearnos una pregunta del porqué. ¿Por qué la lluvia? ¿Por qué esto? Y ya estamos haciendo una filosofía práctica que no es sistemática, no es de carrera de filosofía, pero sí es filosofía en realidad, porque estamos razonando y cuestionándonos para poder aprender. Estamos cuestionando la realidad, que la verdad es que es tan compleja que, como decía Einstein, es muy abstracta como nosotros la mostramos mediante el lenguaje, mediante las creaciones que nosotros hacemos de la realidad para entenderla y hacer cosas bastante precarias, nos decía Einstein, ¿no? Entonces, siguiendo este panorama, es que va, digamos, moverse este podcast. La próxima semana yo te traigo una sorpresa de, no sé, me parece que voy a hacer algo sobre la moral, no estoy muy seguro. Y así, esto va a crecer, tiene que fluir, tiene que crear conexiones. ¿Dónde está? Tiene que crear conexiones. No debe ser lineal, entonces no va, digamos, a existir un solo tema, sino van a existir múltiples temas. Ahí cumplimos la multiplicidad. No va a tener ningún centro. Entonces, básicamente la multiplicidad va a ser una cierta característica del podcast, ¿no? Va a haber múltiples temas. Y otro interés que es por el cual también ha nacido este proyecto es el de la libre expresión. Es por eso que en las entrevistas me interesa, digamos, que exista una libre expresión sin coerción, sin ningún tipo de política que diga qué es correcto y qué no. Entonces, obviamente en una
discusión racional se hace, digamos, una discusión con respeto. Y al ser racional, las emociones las ponemos a un lado por un momento, ¿no? Entonces racionalizamos el tema de que vamos a hablar y nos expresamos, fluimos. Es más o menos lo que dice Deleuze, ¿no? Siguiendo la filosofía de Deleuze. Y bueno, no te lío más, no te enrollo más. Si te ha gustado este podcast, suscríbete, bájate el audio si quieres escucharlo de nuevo. Y avísame si quieres que realmente hagamos una explicación más completa de lo que es un rizoma. Se puede hacerla, porque lo que he hecho ahora es, digamos, contarte el por qué el nombre del podcast, que no es una arbitrariedad más, que no es un capricho, que un poco podría ser, pero te he contado, digamos, de qué más o menos es un rizoma y qué tiene que ver la biología con la filosofía, por ejemplo, ¿no? Entonces, como puedes ver, la filosofía se nutre, digamos, de muchas ramas, ¿no? Que ahora, que antes eran filosofía, ¿no? Entonces, eso, te invito a que me sigas tanto en YouTube como en los podcasts de Apple Podcasts, Google Podcasts y los demás que estoy subiendo, en Spotify también estoy. Y bueno, te espero la próxima con un nuevo tema. Y déjame en los comentarios si quieres realmente que se amplíe este tema, lo podemos hacer. Podemos ampliarlo ya a un nivel un poco más sistemático de poder enunciar, digamos, fragmentos de los libros de Deleuze, fragmentos del rizoma mismo y de Mil Mesetas y del Antiedipo. Tiene un grado de complejidad alto, pero podemos ver, digamos, por fases, ¿no? Digamos, podemos ver solo el rizoma, tal vez en la próxima, si es que se animan, si es que quieren que hagamos esto, podemos ver, ampliar, ¿no? Digamos, el espectro de conocimiento de lo que es un rizoma y podemos ver también cómo se podría aplicar a distintas disciplinas, ¿no? No sé si haces cine, si trabajas en el área social, esta filosofía es práctica. Y es la idea del podcast, mostrar la filosofía como práctica. No, las palabras que no queden en el aire, ni enraizadas en los libros, ni enraizadas en las escuelas. Las palabras, las ideas y la filosofía debe fluir en nuestra vida. Es más, lo hace, pero ahora debe hacerlo, digamos, con sentimiento y con razón. Eso es por todo, eso sería todo por hoy. Te dejo en paz. Y bueno, nos estamos viendo la próxima semana con otro tema. Gracias. Chao, chao.